Mike Tyson no se contiene. En un momento que ha conmocionado al mundo del boxeo, Tyson ha roto por fin su silencio sobre el fallecimiento de George Foreman a la edad de 76. Pero en lugar de un homenaje, sus palabras estaban llenas de cruda emoción y resentimiento de décadas. Nunca le perdonaré lo que le hizo a Muhammad Ali, dijo Tyson, causando conmoción en la comunidad deportiva. ¿Qué ocurrió exactamente entre Foreman y Ali que dejó a Tyson con un rencor tan profundo? ¿Y por qué decide ahora revelar la verdad? Quédate con nosotros, porque esta historia es más intensa de lo que nadie podría haber imaginado. Mike Tyson siempre ha sido conocido por decir lo que piensa, pero sus recientes comentarios sobre George Foreman han dejado atónitos a muchos aficionados. La leyenda del boxeo, conocida por su explosividad y su feroz lealtad a sus ídolos, lo ha dejado claro. Todavía guarda un profundo rencor a Foreman por lo que le ocurrió a Muhammad Ali hace décadas. Pero, ¿por qué? ¿Qué podría haberle hecho Foreman a Ali que Tyson considera imperdonable, incluso después de todos estos años? ¿Fue algo que ocurrió dentro del cuadrilátero? ¿O había algo más en la historia, algo oculto bajo la superficie que solo unos pocos conocedores entienden de verdad? Con el fallecimiento de George Foreman a los 76 años, el mundo esperaba homenajes, reflexiones sobre su legendaria carrera e historias sobre su impacto en el deporte. En cambio, las palabras de Mike Tyson han abierto viejas heridas, recordando a los aficionados uno de los capítulos más controvertidos del boxeo. Esta noche nos adentraremos en la complicada historia entre Muhammad Ali, George Foreman y Mike Tyson, descubriendo las tensiones, las traiciones y el impacto duradero de una de las mayores rivalidades de la historia del boxeo. Permanezca atento, porque esta historia está a punto de dar un giro estremecedor. Para entender por qué Mike Tyson guarda tanto rencor a George Foreman, primero tenemos que remontarnos al hombre que inspiró toda la carrera boxística de Tyson, Muhammad Ali. Ali no era solo un boxeador, era un movimiento, una voz, un símbolo de resistencia. Luchó no solo dentro del cuadrilátero, sino también fuera de él, oponiéndose a la injusticia, la guerra y la desigualdad racial. Era más que un atleta, era un héroe. Tyson nunca ha evitado admitir lo mucho que Ali significó para él. De niño, en Brooklyn, Tyson observaba a Ali con admiración, veía la forma en que Ali se comportaba, cómo dominaba a sus oponentes y cómo se negaba a que nadie rompiera su espíritu. Para Tyson, Ali no era solo un campeón, era el guerrero definitivo. Pero Tyson no solo admiraba a Ali desde lejos. Cuando aún era un púgil prometedor, tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo. Ese momento cambió su vida para siempre. Ali, que por aquel entonces ya luchaba contra la enfermedad de Parkinson, miró a Tyson a los ojos y le dio palabras de ánimo. Tú vas a ser el elegido, le dijo Ali, vas a traer el boxeo de vuelta. Y Tyson se tomó esas palabras al pie de la letra. Se entrenó más duro que nunca, decidido a honrar el legado de Ali. Pero había un combate del pasado de Ali que perseguía a Tyson, el combate contra George Foreman. Y no solo porque fue uno de los mejores combates de la historia del boxeo, sino por lo que Tyson creía que Foreman le hizo a Ali. Para entender el profundo resentimiento de Mike Tyson hacia George Foreman, tenemos que remontarnos a uno de los combates más emblemáticos de la historia del boxeo. El Rumble in the Jungle. Era 1974 y Muhammad Ali ya no era el campeón invicto e imparable de antaño. Había sido despojado de su título de los pesos pesados años antes por negarse a ser reclutado para la guerra de Vietnam. Y cuando regresó al boxeo, muchos creían que ya había pasado su mejor momento. Por otro lado, George Foreman era una máquina de demolición. Con solo 25 años, era el actual campeón de los pesos pesados, y había destrozado a su competencia como un tornado. Demolió a Joe Frazier en solo 2 asaltos, derribándolo 6 veces antes de que se detuviera la pelea. Foreman era considerado invencible, un hombre con una pegada devastadora, un récord invicto y la fuerza suficiente para dormir a cualquier oponente. Cuando Ali desafió a Foreman por el título de los pesos pesados, el mundo lo vio como una misión suicida. Los periodistas deportivos predijeron que Foreman destruiría a Ali en pocos asaltos. Algunos incluso temían por la salud de Ali, preocupados de que resultara gravemente herido. Pero Ali tenía otros planes. Lo que ocurrió a continuación en aquel cuadrilátero de Zaire, África, dejó atónito al mundo entero. Ali no solo luchó contra Foreman, sino que fue más astuto que él. En lugar de intercambiar golpes con el campeón, más fuerte y más joven, Ali se apoyó contra las cuerdas, dejando que Foreman se agotara con golpes salvajes. Esta estrategia, ahora conocida como el rope a dope, fue una obra maestra de la guerra psicológica. Foreman siguió golpeando, asalto tras asalto,
Pero Ali absorbió los golpes y siguió hablándole. Golpeas como una chica. George, se burló Ali, ¿eso es todo lo que tienes? Y entonces, en el octavo asalto, sucedió. Ali vio su oportunidad y desató una furiosa combinación de golpes. Foreman, completamente agotado e indefenso, cayó a la lona. El mundo jadeó. El imbatible George Foreman acababa de ser noqueado. Ali había hecho lo imposible. Esta victoria consolidó a Muhammad Ali como el más grande de todos los tiempos. Pero para Mike Tyson, la pelea significó mucho más que otra victoria para Ali. Fue una batalla que cambió toda su perspectiva sobre el deporte. A medida que Tyson crecía y aprendía más sobre esa pelea, comenzó a sentir que Foreman había agraviado a Ali. Pero, ¿qué hizo exactamente Foreman que enfureció tanto a Tyson? Ahí es donde las cosas empiezan a ponerse controvertidas. Para muchos aficionados al boxeo, Rumble in the Jungle no fue más que una increíble demostración de estrategia, resistencia e inteligencia, pero para Mike Tyson, era algo más profundo, algo personal. Cuando Tyson estudió la carrera de Muhammad Ali, se dio cuenta de que Ali no era solo un boxeador. Era un símbolo de fuerza, resistencia y excelencia negra. Ali había luchado contra la opresión. Se había negado a retroceder ante el gobierno estadounidense durante la guerra de Vietnam y había inspirado a millones de personas en todo el mundo. Para Tyson, Ali no era un campeón más. Era un guerrero, una leyenda, un hombre que arriesgó su vida y su carrera por aquello en lo que creía. Y esa es exactamente la razón por la que Tyson veía a Foreman como un villano en la historia de Ali, la falta de respeto de Foreman hacia Ali. Una de las cosas que más enfureció a Tyson fue cómo Foreman trató a Ali antes de su combate. Antes del Rumble in the Jungle, George Foreman no era el hombre humilde y de voz suave que vemos hoy. Era un campeón joven, engreído y despiadado que no mostraba ningún respeto por Muhammad Ali. Foreman tachó a Ali de fracasado. Hizo bromas sobre noquearlo en 2 asaltos. Incluso llegó a decir, Ali no durará más de 3 asaltos conmigo. Es demasiado viejo, demasiado lento, y yo golpeo demasiado fuerte. Este tipo de falta de respeto enfureció a Tyson. Mike Tyson idolatraba a Ali. Mientras crecía en Brooklyn, el joven Tyson sufría acoso, peleaba constantemente en las calles y luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Cuando descubrió el boxeo, se obsesionó con los combates de Ali, veía viejas cintas, memorizaba los movimientos de Ali y lo veía como una figura intocable. Pero Foreman se había burlado de Ali, lo subestimó, y trató de borrar su legado, y Tyson nunca lo olvidó, la brutalidad de Foreman en el ring. Otra cosa que molestaba a Tyson era la reputación de Foreman como matón en el ring. A principios de los 70, George Foreman no era solo un poderoso golpeador. Era una fuerza aterradora. Los boxeadores realmente le temían. No solo golpeaba a sus oponentes, los aplastaba. Destruyó a Joe Frazier, derribándolo 6 veces en 2 asaltos. Destruyó a Ken Norton en solo 2 asaltos. Dejaba a sus oponentes inconscientes, maltrechos y a veces hospitalizados. Y lo peor, Foreman parecía disfrutarlo, a diferencia de Ali, que era un showman carismático y un maestro de la guerra psicológica. Foreman era un ejecutor silencioso, subía al ring, asestaba knockouts brutales y se marchaba, sin sonrisas, sin deportividad, sin preocuparse por sus oponentes. Tyson lo vio y lo odió, porque para él, el boxeo no se trataba solo de poder, se trataba de habilidad, corazón y legado. El golpe final. Las excusas de Foreman después de perder contra Ali. Sin embargo, lo que más frustraba a Tyson era lo que ocurrió después de que Foreman perdiera contra Ali. En lugar de admitir que Ali había sido más astuto que él, Foreman puso excusas. Durante años, Foreman afirmó que algo iba mal en su cuerpo durante el combate. Dijo que la comida que comió en Saide había sido drogada. Sugirió que algo andaba mal con sus niveles de energía esa noche. Para Tyson, este era el último signo de debilidad. Mike Tyson creció creyendo que un verdadero luchador es dueño de sus derrotas. Respetaba a los guerreros que asumían sus derrotas como hombres. Cuando perdió contra Buster Douglas en 1990, Tyson admitió que Douglas había sido el mejor boxeador aquella noche. Pero Foreman se negó a darle todo el crédito a Ali. Para Tyson, eso era imperdonable. Él creía que Ali había vencido a Foreman limpiamente. Creía que Foreman no tenía derecho a poner excusas, ni a restar importancia a la victoria de Ali, ni a actuar como si la derrota no fuera legítima. Por eso, incluso décadas después, Tyson nunca perdonó a George Foreman. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque cuando Foreman finalmente respondió a la ira de Tyson años más tarde, lo que dijo sorprendió a todos. Durante años,
Mike Tyson guardó rencor a George Foreman. Nunca olvidó la forma en que Foreman trató a Muhammad Ali, cómo le subestimó y cómo faltó al respeto a su legado. Pero lo que resulta aún más chocante es cómo reaccionó Foreman al enfado de Tyson cuando por fin se enteró. Mucha gente esperaba que Foreman respondiera con su habitual dureza. Después de todo, se trataba de un hombre que había noqueado a Joe Frazier, destrozado a Ken Norton y gobernado la división de los pesos pesados con puño de hierro. No tenía miedo de ningún hombre, ni siquiera de un feroz luchador como Mike Tyson. Pero cuando Foreman finalmente abordó el resentimiento de Tyson, su respuesta dejó a todos atónitos. El arrepentimiento de Foreman por Muhammad Ali. Cuando Foreman se enteró de que Tyson le guardaba rencor, ya no era el descarado e intimidante campeón de los pesos pesados de los años 70. Era un hombre que había vivido pérdidas devastadoras, luchas personales y un profundo despertar espiritual. Y así, en lugar de ignorar el resentimiento de Tyson, lo abordó directamente. En una rara entrevista, Foreman dijo: "Me encanta Mike Tyson. Es uno de los mejores boxeadores de la historia. Si está enfadado conmigo, me encantaría sentarme con él, mirarle a los ojos y decirle que Muhammad Ali cambió mi vida. Se lo debo todo a él". Esa declaración por sí sola era poderosa. George Foreman, el hombre más temido del boxeo, expresaba abiertamente su humildad y admiración tanto por Ali como por Tyson. Pero no se detuvo ahí. Foreman continuó disculpándose. "Me equivoqué por la forma en que traté a Muhammad Ali antes de nuestra pelea. Dejé que mi orgullo y mi juventud me hicieran arrogante. Pero créeme, Ali me hizo humilde y esa derrota se convirtió en la mayor bendición de mi vida". Foreman no solo estaba reconociendo la grandeza de Ali, estaba admitiendo que sin Ali, no se habría convertido en el hombre que es hoy. Y entonces, le dijo algo directamente a Tyson que nadie esperaba: "Mac, sé lo que es cargar con la ira durante años. Sé lo que es estar amargado, sentir que alguien a quien admirabas fue agraviado, y querer justicia, pero te prometo que aferrarte a esa ira no traerá paz, solo traerá dolor". No era la respuesta de un hombre que intentaba defenderse, era la respuesta de un hombre que había vivido el arrepentimiento, había encontrado la redención y quería transmitir esa sabiduría a alguien a quien respetaba. Y eso no fue todo. Foreman tuvo una revelación más que dejó a todos boquiabiertos: la amistad secreta de Ali y Foreman. La verdad sale a la luz. La mayoría de la gente da por sentado que, después del Rumble in the Jungle, Foreman y Ali nunca tuvieron mucha relación, pero lo que muy pocos saben es que en realidad se hicieron amigos. Foreman admitió que después de su devastadora derrota ante Ali en 1974, se sintió humillado, no podía dormir, estaba consumido por la vergüenza. Repitió la pelea una y otra vez en su mente, preguntándose cómo un hombre que creía acabado había conseguido derrotarle tan fácilmente. Durante años, odió ese momento, pero con el paso del tiempo, algo increíble sucedió. El propio Ali tendió la mano a Foreman. "Muhammad Ali fue la primera persona que me dijo que no era un fracasado", reveló Foreman. "Me dijo: Big George, fuiste uno de mis rivales más duros. Te vas a poner bien". Ese momento cambió toda la perspectiva de Foreman. Ya no veía a Ali como el hombre que lo avergonzaba, lo vio como un mentor, un amigo y un hombre que realmente se preocupaba por él. En años posteriores, Foreman y Ali pasaron tiempo juntos, hablaron de la vida, de la fe e incluso bromearon sobre su legendaria pelea. Ali le dijo una vez a Foreman: "Pegas demasiado fuerte, tío. Tuve que usar mi cerebro, no mis puños, para ganarte". Y Foreman, que una vez sintió un profundo rencor hacia Ali, se echó a reír. Ese momento, más que nada, demostró que su rivalidad se había transformado en respeto mutuo. Pero aquí está la parte que hizo que todo cerrara el círculo. Foreman quería que Tyson supiera que Ali le había perdonado. Las últimas palabras de Foreman a Tyson, la lección que lo cambió todo. George Foreman nunca guardó rencor. Aprendió por las malas que cargar con la ira y el resentimiento solo te destruye por dentro. Por eso, cuando se enteró del persistente resentimiento de Tyson hacia él, respondió con sabiduría: "Mac, sé que amas a Muhammad Ali, yo también, pero te prometo que Ali no me guardó rencor. Me perdonó hace mucho tiempo". Esta era la verdad que Tyson nunca esperó escuchar. Había pasado años pensando que Foreman era un enemigo, alguien que había faltado al respeto a Ali y nunca lo había compensado, pero en realidad, Ali ya lo había superado. Y fue entonces cuando algo cambió. Mike Tyson, que siempre había sido conocido por su dureza, su agresividad y su mentalidad callejera, hizo algo que nadie esperaba. Escuchó, reflexionó. Finalmente,
Dejó ir el resentimiento que había estado guardando durante tantos años. En una entrevista posterior, Tyson admitió, solía odiar a George Foreman por lo que creía que le había hecho a Ali, pero luego supe que Ali lo perdonó. Y si Ali podía perdonar, entonces ¿quién soy yo para aferrarme a esa ira? Este fue un raro momento de autoconciencia de Tyson, un hombre que construyó toda su personalidad en torno a la emoción cruda, la furia y el poder implacable. Finalmente comprendió el poder del perdón. Y en ese momento, el peso de años de resentimiento se desvaneció. La lección de George Foreman finalmente le había llegado, y por primera vez, Tyson ya no vio a Foreman como un enemigo, lo vio como lo que realmente era, un hombre que había cambiado, un hombre que había aprendido, y un hombre que, al final, no tenía nada más que amor por Muhammad Ali. Y esa constatación lo cambió todo. Conclusión, la mayor lección de todas. Esta historia no trata solo de boxeo, trata sobre el crecimiento, la redención y el poder del perdón. Mike Tyson vio una vez a George Foreman como un adversario, pero al final aprendió que incluso los guerreros más duros pueden evolucionar. Muhammad Ali no fue solo el mejor boxeador de todos los tiempos, fue un hombre que inspiró a la gente a ser mejor. Y si Ali pudo perdonar, tal vez todos podamos. ¿Qué opinas? ¿Debería Tyson haber perdonado a Foreman? Haznoslo saber en los comentarios. Puede que George Foreman y Mike Tyson nunca lucharan en el ring, pero su conexión es más profunda que cualquier batalla por un cinturón de campeón. Es una historia de rivalidad, respeto y redención. El paso de Foreman de feroz competidor a sabio mentor demostró que incluso los guerreros más temidos pueden encontrar la paz. La comprensión de Tyson de que el propio Ali había perdonado a Foreman se convirtió en un poderoso momento de crecimiento. Al final, esta historia no trata solo de boxeo. Se trata de aprender del pasado, aceptar el cambio y comprender que el perdón es a menudo la mayor victoria de todas. Y con eso, la lección está clara. La verdadera fuerza no es solo poder. Se trata de sabiduría, humildad y la capacidad de dejar ir. ¿Qué opinas? ¿Deberían terminar así más rivalidades? Haznoslo saber en los comentarios.